Bien, la columna de filosofía y política de esta semana tiene un tema excluyente por la razón no solo que nos vincula, sino sobre todo por el impacto que tiene en el momento actual para toda la humanidad. Eh, la muerte del Papa Francisco, quien acaba de ser enterrado, eh, nos da para pensar en el rol de no solo en el líder de la Iglesia Católica, el jefe de un Estado como es el Vaticano, y por tanto se podría abordar de distintos lugares. Yo quisiera abordarlo desde ese impacto transversal que ha generado para el mundo, que ha generado también para el mundo católico, para el mundo cristiano y para el mundo occidental, el posicionamiento de esta figura que va desde el sur al centro del mundo de alguna manera, que viene desde el fin del mundo, dice él mismo cuando asume como papa hace 12 años. Y esta idea de lo transversal tiene que ver con que es un papa que no se paró en el dogma o el dogmatismo de las verdades religiosas, no se paró en la teología, es decir, en la explicación sistemática de la fe católica, sino que se paró de una perspectiva que se llama pastoral. Pasó a ser un párroco a nivel global, como cualquiera que se acerca a una parroquia, se sea creyente o no creyente, se encuentra con una persona abierta y dispuesta a la construcción social. En esta perspectiva, Francisco pasa a ser alguien que pasa a ser disruptivo para el mundo actual. Quizás el antisistema que estamos viendo desde la perspectiva de las ultraderechas, como veníamos viendo de este giro de época, este giro geopolítico, la única voz antisistema que justamente enfrenta lo reactivo, enfrenta el miedo, enfrenta las guerras, enfrenta la exclusión, la, todo lo que significa desconocimiento de la dignidad humana, pasó a ser el Papa Francisco. Y creo que su voz se hizo más amplia en la medida de la decadencia que ha ido teniendo el sistema de Naciones Unidas, las perspectivas de una modernidad que generaran progreso en la inclusión humanista. Y esto yo creo que hay que verlo sí en perspectiva, pero sí que a pesar de ello, su atarse al mensaje evangélico, al mensaje de Jesús. Por tanto, más que pensarlo como un progresista o en conflicto con lo conservador, que sería una visión política que se deduce de sus acciones también, lo fundamental es que se tomó en serio la perspectiva de las bienaventuranzas, se tomó en serio la perspectiva de al hacer prójimo al otro, no dejar nadie afuera. Y esta lógica de alguna manera que construyó una mirada que trastoca hacia adentro de la iglesia, enfrentando los problemas más deneznables que tenía la iglesia católica y que sigue teniendo y que deben ser trabajados, que hacen a la cuestión de la relación con el poder, la relación con el abuso sexual, la relación con lo financiero, la relación con la pompa, que también vimos en su propio entierro, a pesar de que él pidió que se lo enterrara y así fue como alguien más. Pero bueno, ese giro que Francisco pega, que llamamos un giro pastoral, va a también tener un impacto en la mirada de relación con la sociedad, con otras religiones, con las perspectivas de un mundo mejor, ¿sí? Y entonces tenemos que pensarlo en esta lógica de este cambio de época que estamos viviendo, puesto que él podría haberse parado en la lógica de la restitución de la identidad, lo que pretenden las ultraderechas, lo que pretenden los ultraconservadores, o podría haberse parado en lo políticamente correcto, ¿no? En el statu quo. Sin embargo, hizo un discurso desde los márgenes, hizo un discurso desde la perspectiva de los excluidos, y por eso entonces en esa lógica, en esa mirada, ¿sí?, a pesar de ser parte de la estructura de poder, se paró en un lugar donde trastocó las formas de una institucionalidad que aún le cuesta absorber esta perspectiva y confronta un mundo que, en vez de asumir los conflictos
para ampliar posibilidades, comienza a cerrarse en las formas de las guerras, en las formas de expulsar a los migrantes, en la forma de desconocer la diversidad sexual, en la forma de no distribuir la riqueza. Y entonces su perspectiva de antisistema lo va a llevar a hablar en sus encíclicas de la importancia del ambiente, pero como ecología social, es decir, que tiene una consecuencia social cómo manejamos y transformamos el ambiente y del que somos parte. O la Fratelli Tutti, una encíclica que va a plantear con claridad que todos somos hermanos y hermanas y por tanto eso debe mirarse no solo como condición religiosa, sino social, política y de dignidad humana. Y va a sintetizar con los movimientos populares la idea de que techo, tierra y trabajo son sustantivos para la viabilidad de todos los pueblos. Por tanto, su discurso, su relato, puede ser visto y es visto, y así lo es, como una cuestión progresista, como una cuestión disruptiva, como una cuestión revolucionaria, y por eso las izquierdas y los progresistas lo identificamos o se lo identifica como parte de. Sin embargo, va más allá, ¿sí? Y por eso los conservadores, las extremas derechas lo atacan. Pero sin embargo, está radicado absolutamente en la coherencia con el Evangelio y la tradición histórica de una iglesia que pulsa constantemente entre el carisma y el poder, entre ser fiel a la visión del Evangelio o al momento presente y al imperio. Y es muy interesante porque hoy que en Occidente se está configurando nuevamente una forma de imperio explícita, el Papa se para con la voz en conflicto, y por eso vimos que todos esos que de alguna manera buscan obturar la voz del Papa se hacen presentes, sobre todo para ver quién va a dar continuidad, si a su visión o restaurar una visión de legitimación del sistema. Y esto lo hablaremos más adelante cuando veamos lo del cónclave. Pero sí es clave entender que la figura de Francisco, que no la vamos a agotar en esta rápida columna, nos da una cantidad de miradas que es un giro de perspectiva y de práctica, desde los excluidos, desde los de afuera. Su diálogo con los jóvenes, con la diversidad sexual, con los migrantes, con los presos, todos esos que fueron y dejaron una rosa en la tumba de Francisco, la hermana religiosa argentina francesa que le llevó y le acercó a la comunidad trans al Papa Francisco, el hecho de que los movimientos populares se sintieran parte y el Papa parte de ellos, que el sistema financiero sintiera el cuestionamiento de lo indigno que es la acumulación y no distribución, que la dignidad humana es el centro de la convivencia y que el mundo no queda reducido a Occidente. Por tanto, para cerrar este fin del mundo que se habla, hay que leer nuevamente La ciudad de Dios de San Agustín. Es el fin de una época y el mundo se está repensando, y en ese sentido Francisco, como Francisco de Asís, entendió que todos éramos hermanos y hermanas, que todos debíamos ser parte de una misma familia humana, y por tanto esto debería ser que la Iglesia Católica no opte por un próximo papa que justifique al sistema, que bendiga la exclusión, sino que dé continuidad a esta mirada de Francisco de apertura y solidaridad.